Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos en Radio El Salvador del Mundo y gracias por estar presentes en su clase de redil. Esta noche tenemos un tema inspirado por el Espíritu Santo que nos dice que tenemos que ser libres. Así que pongan mucha atención, que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Para comenzar, pongámonos en una actitud de oración. Le vamos a entregar el momento al Señor y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre nuestro, que estás aquí con nosotros y desde el cielo nos proteges. Gracias por tu misericordia y por tu amor, por estar siempre pendiente de nuestras necesidades, sobre todo las espirituales, Señor. Hoy te entrego este momento para que tu paz descienda sobre nosotros, que nos permita sintonizarnos contigo, Señor, que nos permita tener nuestros oídos espirituales atentos a tu palabra, que seamos este día, esta noche, esa tierra fértil donde tu palabra cae como semilla y permitamos que pueda germinar para dar mucho fruto. Señor, acompáñanos en esta media hora que vamos a estar contigo y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, soy Eduardo Mejía y estoy aquí para compartir con ustedes esta bella clase. Y quiero comenzar con algo que me acaba de pasar. Este fin de semana, bueno, no sé si en casi todas las casas, pero en nuestra casa es tradición que el primer fin de semana o los primeros días de noviembre comenzamos con toda la familia a montar la decoración navideña, ¿verdad? Entonces, siempre mientras estamos haciendo ese trabajo, buscamos alguna película de estas navideñas. Casualmente, ese día que estábamos montando, vimos dos películas que a mí me llamaron mucho la atención. La trama era parecida. Eran de dos personas enfocadas en su trabajo, en su vida rutinaria, enfocadas en sus quehaceres, y habían dejado a un lado su parte sentimental. Pero resulta que lo habían dejado porque habían sido dañados en su corazón por otra persona. Entonces habían sustituido la felicidad que te puede dar el tener la compañía de una persona por el trabajo. Y se habían negado a permitir que el amor humano llegara a sus vidas y por ende también el amor de Dios. Entonces la trama de las dos películas iba más o menos por ahí. Al final, pues, los dos personajes principales de la película se dan cuenta que se enamoran, se dan cuenta que el espíritu navideño, que nosotros sabemos que es la paz de Cristo, ¿verdad?, ya los ha tocado y por eso se abren al amor. Es bien curioso, como una herida que tú has tenido en tu vida, un rechazo, una mala pasada, algo que te salió mal, un fracaso de tipo sentimental, de tipo económico y todo, causa en nuestro corazón un rechazo hacia la búsqueda de la verdadera felicidad y nos enfocamos nada más en lo que nos da una gratificación directa, momentánea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa sobre todo cuando el daño que tiene mi corazón viene de otra persona? Es bien difícil, es bien difícil. Hace poco leí una historia que decía que el liberarme de un resentimiento es como el despojarme de una carga bien pesada. Y esta historia decía de que les habían dejado una tarea, que era que por cada persona por la cual sintieran algo en su corazón, pusieran una papa en una bolsa. Y entonces esa bolsa de papas las tenían que andar cargando todos los días, hasta la siguiente sesión o a la siguiente clase. Entonces cuenta el de la historia
lo incómodo que fue andar cargando esa bolsa, porque él trató de hacerlo como le habían dicho. Y dice, por andar cuidando que no se me olvidara esa bolsa de papas, que pasados unos días empezó a oler mal, porque obviamente las papas se empezaron a podrir, pues. Dice, por andar pendiente de que no se me olvidara, de no dejarla, empecé a desenfocarme de cosas importantes de mi vida y empecé a dejar a un lado algunas cosas, se me olvidaban pequeñas cosas de mi vida. Entonces, la moraleja de la historia es que cuando yo tengo un resentimiento, yo muchas veces pierdo el enfoque de lo que verdaderamente yo debo de hacer. Así que mis hermanos, esta noche vamos a hablar de algo que es bien importante, sobre todo para los hijos de Dios. Y eso se trata del perdón. Y el tema de esta clase es perdonar es divino. Entonces, definitivamente tenemos que decir que el perdonar es uno de los actos más difíciles que existen. Definitivamente. Tal vez en el momento nosotros podamos decir, sí, yo te perdono, pero muchas veces queda en nuestro corazón ese daño, ¿verdad? Y en nuestra memoria queda ese recuerdo que nos hace constantemente estar reviviendo los momentos difíciles. Que porque me sacaron injustamente de mi trabajo, que porque aquel compañero al que yo le tenía un gran aprecio me pidió prestado dinero y después no me pagó y en lugar de ver cómo arreglábamos, se convirtió en mi enemigo. O quizás mi padre estuvo ausente en mi vida y entonces yo tuve mucho dolor por eso. O probablemente alguien rompió tu corazón en una relación. Y todo eso viene y crea en mí una serie de sentimientos que van amarrados con el resentimiento. Tal vez apatías, ¿verdad? Un encerramiento, etc. Entonces, perdonar es difícil, pero al final de cuentas, el perdón es el acto más grande de amor que existe. Porque yo me olvido de mí y entonces pienso en el otro como alguien que tuvo alguna razón para hacer eso. Tal vez no la correcta, pero al final no es mi carga el que él haya hecho o ella haya hecho eso que hizo. De la misma manera en que Jesús perdonó nuestros pecados cuando murió a la cruz, él al subirse dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que nosotros pecamos, Cristo lo ve como de esa forma. No sabemos lo que hacemos, porque llega un momento en que nos cegamos en el yo, en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos, y ahí dejamos de ser los que deberíamos de ser. Y aún Jesús, en ese caso, nos perdona, porque su amor es muy grande. Es un amor que se derrama desde el Padre, a través del Espíritu Santo en él, y los tres nos demuestran cómo es el verdadero amor. En Isaías 55, del 6 al 7, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca, que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Palabra de Dios. El Señor nos indica el camino que nosotros debemos de recorrer para poder estar siempre cerca de su corazón. Y ese camino es medular. Tiene una palabra y es que nosotros seamos libres, pero sobre todo libres de esos resentimientos que cargamos en nuestro corazón. Muchas veces es difícil de reconocerlos porque sentimos de que nada más lo que yo siento es el reflejo de algo que me causaron, pero al final de cuentas, el que lleva el saco de papas podridas soy yo. Miren, muchas veces esto es como el hecho de que es como que si yo tuviera que tomar el veneno, ¿verdad? Para que otro muera. No se puede. O sea, si yo quiero dejar a un lado ese resentimiento, yo no tengo que estar pensando en lo que el otro causó,
sino que tengo que estar pensando en que la misericordia de Dios es más grande y me puede ayudar en todo momento a salir de eso. Por eso, el mandamiento principal que Jesús nos dejó y que lo podemos encontrar en San Juan 15:12 es: mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado. Recuérdense que cuando a Jesús le preguntaron cuántas veces tenemos que perdonar, él dijo hasta 70 veces 7, es decir, las que sean necesarias para que mi corazón se libere totalmente. Y es que fíjense que el perdón es un proceso. Es un proceso que tiene dos partes. Primero, una decisión. Yo tengo que tomar una decisión firme, clara, consciente, orada. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar entonces en la siguiente parte, en un proceso de sanación. Pero muchas veces solo nos quedamos en la primera parte. En la primera parte y quizás en las primeras 3 partes de la primera parte, por así decirlo. Yo tomo la decisión, yo estoy consciente, yo dejo que mi corazón lo pueda decir, pero probablemente no lo llevo a oración como debe de ser. Tal vez mi oración es: Señor, ayúdame a perdonar porque yo no quiero tener ese dolor. Pero ayúdame a perdonar siempre y cuando esa persona cambie, que me demuestre que va a cambiar, Señor. Yo no lo puedo perdonar hasta que cambie. Mis hermanos, si esa es mi oración, déjenme decirles que el milagro de la sanación no va a llegar. Yo debo de decir: Señor, yo debo de perdonar tal cual tú me perdonas a mí siempre. Y eso está en el Padre Nuestro, algo que vimos en la clase pasada. Perdónanos así como yo perdono a los que me han ofendido. Tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque yo después, cuando yo le empiezo a entregar ese hecho al Señor, empieza mi proceso de sanación. Y ahí están todos los ejemplos que pusimos anteriormente. ¿Por qué? Porque miren, hay una frase que tiene mucho sentido y es: errar es de humanos, pero perdonar es divino. Así es, mis hermanos. No hay persona en este mundo, o no hay un lugar de trabajo, o no hay una relación personal, o no hay una familia, o no hay una escuela, una universidad, etcétera, etcétera. No hay ni siquiera una comunidad, un grupo dentro de la iglesia donde tú no vas a encontrar una persona que dañe tu corazón, que haga algo en contra de lo que tú te imaginas que debería de pasar. No existe. ¿Por qué? Porque todas esas instituciones que te acabo de mencionar están formadas por seres humanos imperfectos, que traen heridas y probablemente traen heridas de otras personas que se las causaron, pero que también fueron heridas en su momento. Y venimos generacionalmente cargando heridas del pasado y nadie nos ha ayudado a sanar esas heridas. Entonces, Dios quiere que nosotros, para poder establecer concretamente el perdón en nuestro corazón, tenemos que permitirle que Él ponga su bálsamo sanador en esa llaga. Porque tal vez ya no tienes tú la herida abierta, tal vez ya cerró, pero viene siendo todavía una llaga en tu corazón, en ti, que al mínimo esfuerzo se abre y sangra nuevamente. A veces son cosas tan pequeñas las que vuelven a llevarnos a esos momentos inconscientemente, porque no es que nosotros lo andemos cargando, mis hermanos, pero volvemos y regresamos y entonces el dolor nos nubla y podemos cometer otros errores más grandes nosotros, como en una cadena de situaciones. Entonces, yo le debo de permitir al Espíritu Santo, ¿sí?, que me libere sin condiciones. Yo no puedo condicionar el perdón. Como les decía antes, yo no puedo decir: Señor, yo voy a perdonar a esa persona cuando me demuestre que cambie, porque entonces es una oración egoísta.
que lo único que está buscando es la satisfacción personal, ¿sí? Dejar de sufrir yo. Cristo, cuando pidió perdón por nosotros, no dijo, Padre, perdónalos, tal vez así me bajan de esta cruz. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él clamó inocencia por cada uno de nosotros. Imagínense qué grande es ese amor. Él dijo, Señor, Él no está siendo la persona que tiene que ser. Estos que me clavaron no lo hicieron porque son ellos, están influenciados por sus heridas, están influenciados por sus temores, están influenciados quizás por sus dolores y sus fracasos. Cuando ellos vuelvan a ser los que son, entonces me van a amar y van a sentir quizás el deseo de que esto no hubiera sucedido. De hecho, pasó, porque cuando Jesucristo expiró, que dicen que la tierra, el Evangelio nos cuenta que la tierra tembló y que el cielo se abrió, todos los soldados que estaban ahí cayeron de rodillas delante de Jesús y dijeron, definitivamente este era el Hijo de Dios. De la misma manera, mis hermanos, cuando nosotros rompemos esa atadura y liberamos nuestro corazón y liberamos al mismo tiempo a la otra persona de ese resentimiento que yo cargo, yo espiritualmente doblo mis rodillas y digo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque solamente tú puedes hacer, Señor, que cambie eso en mi corazón. Hay una frase muy usada en las películas que viene desde mucho tiempo atrás, que salió en una película, y dice, amar significa nunca tener que pedir perdón. Amar significa nunca tener que pedir perdón. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo nunca voy a pedir perdón o cómo es que nunca voy a perdonar? Si siempre pasan estas situaciones. ¿Saben? Esto es como lo que nos dijeron hace un par de años en un retiro de parejas. El charlista nos dijo que nos tomáramos de la mano a las parejas y que nos pidiéramos perdón, no por las cosas que estaban sucediendo en ese momento o que habían sucedido días atrás, sino que nos pidiéramos perdón por lo que iba a suceder, por las cosas que iban a venir. Claro, al principio muchos de nosotros nos dio una risa nerviosa porque, pues sí, probablemente no habíamos olvidado las cosas que acababan de pasar. Probablemente estábamos ahí en ese retiro con resentimientos escondidos, quizás ni siquiera platicados, ni siquiera expresados con la pareja, pero estaban ahí. Y entonces esa risa nerviosa demostraba un descubrimiento, es decir, que se había destapado algo y mostraba lo sucio que estaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿A cuántos de nosotros, matrimonios, esa frase ya se nos olvidó? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido mantener la promesa de esa oración? Porque cada vez que uno hace una oración pidiendo algo al Señor, ayuda y dice, Señor, de veras yo quiero perdonar a esta persona por adelantado. Eso es una promesa también. ¿Cuántos hemos roto esa promesa? Y seguimos guardando resentimientos con nuestra pareja. ¿Cuántos de nosotros quizás que te amamos, Señor, y que te conocemos, seguimos guardando resentimientos contigo porque hay algo que no ha pasado directamente? Tal vez porque hemos perdido un hijo. Tal vez porque hoy con esto de la pandemia perdimos a un ser querido. Tal vez porque por esto de la pandemia perdimos el trabajo, algo que nos sentíamos nosotros seguros y decimos, Señor, ¿qué pasó? Y en ese ¿qué pasó? Es como, me entró la apatía, ya no quiero ir a la asamblea, ya no quiero conectarme al redil, ya no quiero estar ni siquiera en una coinonía. ¿Qué pasa? Todo eso, yo no lo externo, pero es un resentimiento en mi corazón. Y Cristo quiere que seamos totalmente libres. Y solo tú nos puedes ayudar. En Miqueas 7:18 dice, no hay otro Dios como tú,
porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre, palabra de Dios. Aquí hay dos promesas, fíjense. Dice que el Señor perdona la maldad y olvida las rebeliones. Ese pataleo que nosotros nos agarra muchas veces, esos berrinches que nosotros hacemos, Dios los olvida. Dios los olvida. Como me decía alguien hace poco, dos cosas para las que el Señor tiene mala memoria, ¿verdad? Uno es cuando lo ofendemos, cuando pecamos, se le olvida. Y otro es cuando nos invita a diezmar, que al Señor, Él nunca sabe restar, él solo sabe sumar y multiplicar. O sea, que el Señor todo lo negativo lo olvida, lo deja a un lado y nos enseña a vivir en la parte buena de nuestra vida, porque Él es bueno y porque Él es el dador de todo lo que tenemos. En 1 Corintios 13, 4, 7 está la definición de amor por excelencia. Y es, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse por las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Palabra de Dios. Tal vez nosotros nos quedamos en la primera frasecita, fíjense, que solo tiene 5 palabras, que dice, tener amor es saber soportar. Y uno dice, ay, es que Dios siempre pone cosas tan difíciles. ¿Cómo voy a soportar yo a fulanito, a sutanita, a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo voy a soportar a mi jefe? Ya no aguanto más. ¿Cómo me pide Dios que soporte esta vida, esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo Dios quiere que yo soporte todo esto? No, es que Dios no me entiende. Dios no sabe lo que yo pienso, lo que yo vivo. Fíjense, 5 palabras. 5 palabras y yo siento que mi mundo se derrumba. Y se me olvida todo lo que dice después. Todo lo que dice después, que dice, no, miren, tener amor es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso. Si todos viviéramos esta parte del amor, nadie tuviera que soportar nada. Entonces, el final en el versículo 7, todos lo viviríamos sin ningún pesar, que es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Pero mis hermanos, aún con los errores de los demás, aún con las circunstancias que pasan, yo lo puedo vivir. Lo que yo debo de hacer, y es una frase que está hoy muy de moda, es que Dios convierta mi corazón en resiliente. La resiliencia es esa capacidad que tiene una cosa o algo, ¿sí? De que a pesar de ser apachado, modificado, tiende a retornar a su forma original. ¿Sí? Mi corazón puede ser así, pero solo por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ustedes deben pedirle al Señor que los inunde con su Espíritu para transformar todo dolor, todo llanto en alegría, en gozo, en sonrisa, porque se puede. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniéndonos firmes en esa oración de intercesión, manteniéndonos firmes en esa oración de liberación. Miren, recordemos nuestro retiro. Antes de pasar a entregarle mi vida al Señor, antes de pasar a tener ese bautizo en el Espíritu Santo, lo primero que hicimos, ¿sí?, fue reconciliarnos con Dios. Porque solo un corazón que está reconciliado, solo un corazón que está liberado, puede entonces amar a Dios con ternura. Solo un corazón que está libre de todas esas cargas, de esa bolsa de papas podridas que se avienta a lo más profundo del mar. Solo un corazón que se ha liberado de esa manera puede vivir la misericordia de Dios tal cual es.
La misericordia y la providencia de Dios no es recibir todos los días lo que yo creo que tengo que recibir, mis hermanos, sino que es recibir lo que yo debo de recibir. Y ese deber solo lo sabe Dios. Claro, pero para poder tener la plena conciencia de eso, yo tengo que tener una fe libre. Fíjense que para poder recibir el Espíritu Santo, una de las condiciones es que yo haya liberado mi corazón de todo, sobre todo de las cargas del rencor. Si no, no lo puedo recibir. Tal vez tú ahora estás preguntándote por qué no puedes vivir la asamblea con una manera libre. Pregúntate si todavía en tu corazón hay algo guardado. En Hechos 2:38 nos dice, Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. Miren, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios capaz de verme tal cual soy. Ser claro, ser transparente. Mis hermanos, incluso podemos ser libres de enfermedades físicas cuando yo libero mi corazón. Así que perdonar es divino, mis hermanos. Pero necesitamos para que se cumpla la ayuda del Espíritu Santo. Yo sé que Dios puede obrar grandes cosas en tu vida. Así que le vamos a pedir al Señor este día que nos ayude conforme a su luz, conforme a su voluntad, que así sea. Porque mis hermanos, nosotros somos llamados a vivir en la luz. Y cierro con esto. En 1 de San Juan 2:9-11 dice, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Palabra de Dios. Que seamos libres de todo resentimiento. Tal vez tú me estás diciendo en este momento, Eduardo, pero yo definitivamente yo no odio. Yo no tengo odio por nadie. Yo ya los perdoné. Sí, pero tal vez es yo ya no los perdoné, pero por favor que no se me ponga enfrente porque no lo puedo ver. Eso es a lo que Dios quiere llegar, al pequeño detalle de tu vida y hacerte totalmente libre. No te olvides que Dios te ama de tal forma que siempre está a tu lado y es capaz de llevarte a esos valles verdes, donde hay mucho alimento para que tú siempre restablezcas tus fuerzas y puedas salir adelante de todo. Así que los invito a que tomamos una postura de oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos libere de cualquier cosa que podamos tener en nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos tus hijos que somos débiles, que nos dejamos llevar muchas veces por lo que sentimos y nubla nuestra razón. A veces nuestros sentimientos, nuestros pesares son más fuertes que nuestra fe. Pero hoy, humildemente, queremos disminuir nosotros para que tú crezcas, para que tú seas capaz de llevarnos hasta las alturas, Señor. Que no importa el motivo de por qué esa persona me falló, que no importe el motivo, Señor, de por qué perdí mi trabajo, que por qué no sucedieron las cosas como yo esperaba, que por qué esa persona ya no está. Señor, tal vez hay cosas que yo no entiendo directamente, pero así es mi entendimiento, es limitado. Yo no puedo ver las cosas como tú las ves. Tú lo ves todo claro. Yo muchas veces lo veo todo como un espejo empañado, Señor, y solo veo sombras, solo veo nublado. Pero tú, que ves con esa claridad, ayúdame a entenderlo de acuerdo a tu voluntad, pero sobre todo ayúdame a liberarme de todo aquello que me impide estar al 100% contigo. Que yo pueda liberarme de todo eso, Señor, y ser para ti lo que tú eres para mí. Porque tú quieres hijos plenos y tú das esa plenitud. Señor, hoy tomo fuerzas en mi debilidad.
Tomo fuerzas de tu fortaleza y te digo, quiero perdonar. Quiero sacarme de mi corazón todas esas cargas feas que llevo y que tú me ayudes a entrar en ese proceso de sanación que necesito. Que mi corazón, que esas heridas que tiene, reciban el baño de ese aceite santo que tú envías con tu espíritu y que ese bálsamo empiece a cicatrizar todas esas heridas. Tal vez van a quedar las marcas, Señor, pero las marcas ya no van a ser de dolor, sino que van a significar tu presencia, de que tú llegaste en el momento que tenías que llegar y me acompañaste y me hiciste fuerte y no me desamparaste. Señor, yo reclamo la promesa de que si voy delante de ti cansado, agobiado, dolido, tú me vas a restablecer con nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande que siempre me perdonas y me cargas en tus brazos. Por eso, Señor, confiado te digo que acepto tu perdón y que acepto una nueva vida que yo sé que tú me quieres dar. En el nombre de Jesús y con intercesión de Mamita María, te lo entrego todo, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que estas palabras les ayuden a ustedes en su caminar. Y bueno, llegamos al final de la clase, así que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana en el Redil, siempre en Radio El Salvador del Mundo. Bendiciones.